Si pudiéramos hacer una apuesta, estoy segura que usted diría y calzaría con la respuesta correcta. ¿Cuál cree usted que es el diagnóstico que siempre o es el más comentado en cuanto a ginecología? Sí, señor, ese quiste en el ovario que no hay forma de que desaparezca, se viene, va, y justo por eso vamos a platicar con el doctor Carlos Calderón. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro mundo. Gracias, siempre contento de estar aquí con ustedes. Dígame si no es el más frecuente, el diagnóstico más frecuente. Así es, así es. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tenemos que tener presente que a veces, por eso es un tema muy importante de tocar, porque a veces nos asustan, a veces nos inquietamos, pasan un montón de ideas por la cabeza y realmente, ¿qué es lo que sucede? Un quiste es una bolsita llena de líquido, ¿verdad? Entonces, la parte funcional del ovario son los folículos, sí, que es una bolsita de agua que adentro tiene el óvulo. Entonces, este empieza a crecer durante todo el ciclo, llega el momento de la ovulación y se rompe. Hay pacientitas en las que no se da ese evento, no se rompe la bolsita y sigue creciendo, y entonces cuando alcanza más de 2 centímetros se convierte en un quiste. Eso es un quiste, es una bolsita llena de líquido. Ahora, me llama mucho la atención porque efectivamente, aunque suena como un proceso natural, siempre nos asustamos. Siempre que dicen, tiene quistes, ay no, hay que operarla. O de repente nos dicen, ay no, esto necesita tratamiento. Y siempre vamos siendo alarmistas con la situación. ¿Sí se debe reaccionar así o no? No, y eso es algo importante. Por ejemplo, primero vamos a las manifestaciones clínicas. De repente la pacientita tiene dolor, tiene irregularidad menstrual, tiene alguna situación que nos lleva a hacer un ultrasonido. Sí. Entonces, platicábamos hace un ratito que a veces se están sobrediagnosticando los quistes porque hay criterios para establecer cuándo es un quiste. Tenemos una paciente que llega a la mitad del ciclo con una bolsita negra de 18 milímetros, es un folículo maduro. Ese folículo maduro lo más seguro es que se rompa después de la ovulación y ya no pase nada. Como usted bien dice, no vale la pena ser alarmistas, porque si vemos una imagen que es negra, que no tiene nada adentro, que es regular, de contorno regular, con bordes bien definidos, muchas veces incluso yo lo que les recomiendo es que observemos, que dejemos que llegue la siguiente menstruación y la mayoría de veces se deshace. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? O sea, ¿cuánto es ese periodo de observación para que sea normal o para que nos demos cuenta de que sí se botó? Yo le sugeriría que si no hay dolor, que si está todo tranquilo y el ciclo llega, normalmente en un mes, pero lo más a veces damos 3 meses para vigilarlo y ver cómo está todo. Ahora, aquí tenemos que entrar también al tamaño que tiene el quiste. Y ahí vamos a los tipos de quistes y a las características y el tamaño. Teóricamente, tradicionalmente se ha dicho que arriba de 5 centímetros un quiste es operable. En la práctica vemos algo distinto, porque no es solo de venir y decir operemos, ¿verdad? Si vemos una imagen que es llena de líquido, que mide, a veces incluso tenemos pacientes con quistes de hasta 7 centímetros, que identificamos que se da un tratamiento médico, que ahí tiene que ser un anticonceptivo lo que se usa y cambios en la vida, de alimentación y todo. Y entonces la mayoría de veces nos responden a ese tratamiento médico. Claro. Aparte es cuando ya es algo más grande, que sus características ya no es una imagen oscura, negra, sino que ya es mixta, ya tiene otros componentes, entonces ya se convierte en un tumor de ovario, que no precisamente hablamos de maligno, sino que, o sea, tumor no significa cáncer, sino que solo es una masa que ya no es un quiste. Entonces ya se hacen otras pruebas de diagnóstico y entonces pues muchas veces sí es necesario operar, pero ya es otra historia. Y ve qué interesante, porque justo ahí va la siguiente pregunta, pero ya medio contestó también, ¿cuándo se debe de operar? Porque lógicamente pues en algunas situaciones sí lo amerita. En caso de fertilidad, ¿amerita que se operen los quistes en los ovarios o no? Quistes simples, no, yo insisto en lo mismo, no es que uno va en contra de las cirugías, pero realmente uno reserva la cirugía cuando es absolutamente necesaria. Así debe ser. Pacientes con ovarios poliquísticos. El origen de estos ovarios poliquísticos no es que estén solo las bolitas ahí, entonces usted viene, opera y a los 3 meses está igual. Entonces, ¿cuándo operamos? Por ejemplo, infertilidad. Depende del tamaño también, pero muchas veces se forman los quistes endometriales, que son los endometriomas, que son los que se conocen como quistes de chocolate, por ejemplo. Entonces, a veces sí hay necesidad de llegar, operar esto cuando son muy grandes o cuando ya se convierte en una emergencia. Un quiste grande que se retuerce sobre sí mismo, que se torsiona, pues nos obliga a operar porque esa es la indicación. Pero en infertilidad
Muchas veces sirve para llegar, cauterizar focos de endometriosis, liberar adherencias y drenar los endometriomas. Ahora, si los endometriomas no son muy grandes, yo me inclino primero a dar un tratamiento médico y después ya vamos a lo que sigue. Doctor, si bien nosotras conocemos esto, lo hemos escuchado, pero de repente decimos, no, pero quistes en los ovarios de repente voy a tener toda la vida. O sea, esto va a ser algo repetitivo y es precisamente porque son los óvulos, como bien lo está diciendo, que de repente no se revientan y entonces lógicamente se forman estas masitas. ¿Qué síntomas sí me tienen que hacer consultar en caso de que sí sea una complicación para mí? Dolor, irregularidad menstrual, alteraciones hormonales. A veces nos toca que hay pacientes que llegan con dolor mamario y entonces les hacemos un ultrasonido pélvico porque la mama se inflama por reacción a los cambios hormonales. Entonces puede ser que el ovario no esté funcionando bien. Entonces eso, sangrados abundantes, ese tipo de cosas. Tiene que haber un síntoma que nos lleve a hacer un diagnóstico. Y como le digo, respondiendo y llegando a la conclusión de esto, no todos los quistes se operan. Sí. Los quistes se pueden observar, si es una masa mixta ya es otra historia, pero quistes como tal, no todos se operan y no todas las bolitas negras que miramos son quistes. Sí, es importante que usted tenga ese control necesario con su ginecólogo, que sin embargo, a pesar de que hay muchísimas disciplinas, para mí la ginecología es el filtro de cualquier otra enfermedad o padecimiento que usted pueda llegar a presentar y es importante que usted por lo menos lo haga una visita anualmente para que usted tenga ese control respectivo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a continuar con una recomendación importante para todos.